dije, ahí en la Sí, página. ya sé. En la página 37. Ah, pero es que no puede. Su tarea era para hoy. No, pero estas son las cargas de choque. Sí, pero es una similar, ¿no? No, estas son las LL. Sí, no, es similar. Pero sí se puede. Página 38, 37, 36. Creo que es la que le acabamos de ver. Y se les dijo, doblen sus hojas. Esas fuerzas sobre barandas deberán aplicar los elementos longitudinales, la distribución de cargas longitudinales a los postes deberá ser consistente la continuidad de los elementos de los rieles. Transversal KIPS. Ensayo, fuentes ubicados que estaban, no te puede alcanzar, se deberá diseñar la fuerza estática equivalente a 232, lo cual asume la dirección de FLLL. Ahí tiene, fuerza LL. Eso es lo bueno. ¿Qué falla en su expresión de la falla? Van al dibujo siguiente, tienen la FB distribuida, la LB, la P, la R1, R2. Ahí está. Entonces, ¿qué hace? 1.41. Y van a ver las limitaciones de la I. ¿Dónde es? No se propone la diapositiva, pero es en el libro de la Ash. Sí, está en el libro de la Ash. Su índice de 13.8.2 de sobrecarga de diseño. Sí, estaba buscando el precio. Ay, que sí, venga. Más. 13.8, ¿verdad? Los generales. Ensayos de hambre y choque. Eso es choque, después de choque, barandas para peatones. Sobrecargas de diseño. ¿Cuánto dice ahí el W? ¿Qué tienes que hacer en tu diseño? ¿Qué tienes que anotar? Sí, pero ¿qué tienes que anotar aparte? ¿Cuánto dice que es la carga P? Está diseñado por una carga concentrada de 0.809 newtons, ¿verdad? Y aquí se los he dado traducido porque la Ashton no lo tiene traducido a 2020, no doña Viviana. Y ahora miren, ¿quieren ver lo estúpida que es una IA? Pensé que era, siempre creo, le tengo más fe de lo que fue, pero aquí miren, le comienzo dando la foto. Listo. Ahí está. Le comienzo dando la foto. O sea, se inventa todo, pero si encuentra, obviamente, tiene una longitud tributaria de 1.93, ¿sabes qué pendejo? Obvio, lo ha dividido, ¿no? Ahí. Ya. Parecería que todo está bien. Y el dato WIP. Oye, así se inventa todo, peso propio W,
Y tú les vas a creer a los guías, ¿no? Pero un programa de puentes sí lo hace. No, un programa de puentes está programado con información para manejarlo. Pero los datos muchas veces están bien, están inventando todo, una vergüenza increíble. La Hash, le digo, ¿en qué norma? Pucha, se tira esos propios, todo eso. Sí. Vivienda, oficinas, escaleras, la Hash, carga lineal, peatonal horizontal, recién ahí respondo. Más no, mediano. ¿Qué más? Y al final le digo, ¿qué acá, pilla? Ahí, pucha, más mal mandada que quién, podemos decir, quién era el que iba a ir a electo. Más mal mandada. Le pregunto una cosa, responde a media. Le vuelvo a preguntar, a media, ¿te acuerdas, don Pierre? Le he tenido que dar la paradoja de los dos soldados y su capitán. La distribuida no siempre me conviene, pero la norma nos da el dato en carga distribuida y me conviene tenerla también por si acaso en carga puntual. Y cuando lo tengo en puntual me conviene muchas veces tenerlo en carga distribuida simplemente, pero son cargas. Ahora bien, ¿qué es esto? Es multiplicar la carga por 1,93, pero es por la longitud de vano que la tienen en la celda H57. Y entonces de ahí me voy a la 0,89 que la norma me lo da, que está aquí. Si no utilizan esta norma en español en unidades internacionales, tienen que convertirla a la norteamericana. Y se hace mucho más largo. Esta tiene que ser dividido entre la longitud que está arriba, que está en la H57. Después de eso, esta tiene que ser igual el PLL a esta fórmula de acá. ¿Eso a qué se debe, doña Lidia? Ahí hay una operación que me está citando que esta operación tiene que ser a 890 más 0,73 por el H59 y obviamente dividido entre 1000 por problema de unidades. El H59 es en milímetros la longitud y es 890. ¿A qué se debe eso? El PLL en newtons deberá tomar 890 más 0,73 L. La separación entre postes, ¿cómo debe estar, doña Jessica? En milímetros. La carga de diseño para los cercos elaborados, entonces está ahí. La tengo, la PLL, pero la puedo convertir en carga distribuida también. Ahora, S sobre aceras. Y en algún lugar del texto también se les ha dado el S sobre aceras. Carga viva de 415 kilogramos metro cuadrado de la acera, carga usada para puentes peatonales. También se indica que para longitudes menores a 762 la carga debe ser 415, para los 67, 92 y 35 debe ser mayor a 294, igual a 294, y para mayores a 30.5 usar esta fórmula
que es 145 más 4470 sobre L por 1675 menos el W que están utilizando sobre 15.25, donde la luz del puente está en metros, W, el ancho de la vereda en metros, y la carga viva por metro cuadrado máxima de 294. Por otro lado, cargas peatonales, los puentes por uso peatonal deben tener esto. Y por otro lado, el incremento por carga dinámica se aplicará eso. Listo. ¿Qué me dice la norma aparte de eso? Ahí están los complementos. Las cargas, las aplicaciones, las barandas para ciclistas, y está. Ahora bien, tengo que calcular la carga sobre acera. ¿Cuánto voy a suponer? Ahí yo me doy un dato de 3.6. ¿Por qué asumo un dato de 3.6? Lo corro. Hasta notar antes semestre. Y si les digo que cambien la carga de acero, muere. De acera muere. Doña Arina. ¿Ah? Depende del ancho, porque tienes que ser aplicado una carga peatonal de 3.6 por eso menos 3 megapascales en todas las aceras de más de 600 metros de ancho. Y esa carga se deberá considerar simultáneamente con la sobrecarga vehicular registrada. ¿Ya? No, eso sí. Aquí lo que estamos aplicando es una división de metro cuadrado por eso, pero esto lo único que estamos haciendo, estamos multiplicando por eso. Pero esta es la carga de aplicación de la carga. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué más nos dice esto? Peatonales. Aceras peatonales. Son varios criterios. Líderes normales. Ahí está. Se deberá aplicar una carga peatonal de 3.6 megapascales por 10 a la menos 3 megapascales. ¿Cuánto es un megapascal? Convierta. En todas las aceras de 600 milímetros, y esta carga deberá considerar simultáneamente la sobrecarga vehicular de diseño. Los puentes exclusivamente tráfico peatonal, pero eso no lo van a considerar ahora, lo vamos a considerar después. ¿Por qué? Porque no vamos a considerar que un auto se pone en la acera. Es ilógico, ¿no, don Fernando? Vamos a ver, en el volado tengo la miguita, se va a apoyar al borde el camión, y entonces vamos a combinar las acciones. Eso es. ¿Qué harías, don Fernando, si ves a una bola de masistas sobre la acera en un puente? ¿Te aproximas o te alejas? No los quisieras atropellar. Sí, pero. Tal vez ese deseo es el que tienes que prever que puede pasar. Hay la posibilidad, ¿verdad? Entonces la carga es de 3.6. Esta es mayor a 60 centímetros, ¿verdad, doña Lidia? Ahí está. ¿Qué acápite tienes que poner, don Fernando, en
tu memoria. Entonces su memoria no puede ser como la que yo tengo arriba, aquí, ¿verdad? Megapascales. ¿Está bien convertido kilonewtons metro cuadrado, don Isaías? Conviertan 3600 megapascales o conviertan por 1000 Pero, ¿dónde está la nuestra? megapascales. No por eso, pero comenta, no, ahí está. 3.6 por 10 a la menos 3 megapascales están en newtons milímetro cuadrado. O perdón, newtons, sí. Tiene que convertirlo a kilonewtons metro cuadrado. Y tienen que escribir al lado cuánto dice la norma, ¿no? Ya. Ahora, lo mío no contradice del texto, pero siempre tienen que tomar de la H. ¿Ya? Entonces, y al lado escribes, don Isaías. Ahora bien, ya tenemos nuestras carguitas, W, todo eso. Ahora cálculo de pasamanos, lo que les pedí. ¿De acuerdo? ¿Qué tengo que hacer aquí? Tengo que hacer una compensación de todo. En primer lugar, hay estos coeficientes de mayoración, ND, NR y NI. ¿De dónde salen? Y por eso es lo que yo no me gusta que no vengan a clase. Ah, pero nos las vamos a enseñar. No funciona así, doña Jessica. De ahí nos vamos al texto. Tenemos que escoger esto. Gamma de ND, NR y NI. No están acá, aquí están solo gamma P. ¿Dónde los han puesto los factores? Hemos visto. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿De cuál? Todos saquen su texto. Más adelante, un poco más adelante. Ah, ahí abajo, abajo. Aquí. Más abajo. Ahí. El gamma, los NRs, ¿no? Eso no es el que grabas, No, pero estamos buscando los NDs. Ah, Estos factores de aquí. Estos son factores. Y esos les dan el factor N. Y eso se les sabe. Todos los estados límites que deben considerar de igual importancia
Para cargas para las cuales un valor de gamma I es apropiado, el NI tiene que ser al ND por el NR por el NP mayor a 0.95. Para cargas apropiadas para las cuales un valor de gamma I es apropiado, entonces tenemos que colocar 1 sobre eso, factor de importancia, factor de modificación de cargas relacionado a la ductilidad, redundancia e importancia, factor relacionado con la ductilidad según lo explicado en 1.33, factor relacionado con la redundancia según eso y el NF relacionado con la importancia según solicitación, resistencia nominal, estado de servicio y el 1.33, ductilidad. Ahí está, el N de ductilidad para elementos y conexiones no dúctiles, 1.05. ¿Qué tienes que poner ahí? Acápite tanto. ¿Verdad? Ahora, no está eso en su trabajo. ¿Qué trabajo hemos hecho? Yo puedo tenerlo así, por eso, ¿de dónde saco? Esos factores muchas veces no cambian, pero ¿quién tiene que tener la explicación en su texto? Ahora les digo, estoy con un factor de redundancia corregido a 0.9, calculo. Voy a ir a buscar redundancia. La redundancia es el NR, listo. Pero el problema es que esas cosas cambian, son decisiones. De ahí de igual manera, factor de redundancia. Redundancia, a menos que existan motivos justificados para evitarlas, se debe usar estructuras continuas y con múltiples recorridos de carga. Los principales elementos son listo, eso lo tienen que leer, esa era su tarea del día. 1.05 para elementos no redundantes, 1 para niveles convencionales de redundancia, 0.95 para niveles excepcionales de redundancia. En todos los demás, estos límites NR es 1. Ahora, ¿qué es importante que veamos? Esto, miren, ¿para qué sirve una inteligencia artificial? Es para esto. ¿Por qué? Porque don Fernando se pregunta una cosa y si no se pregunta, está mal, pero debe preguntarse, a no ser de que lo sepa. Pero ¿sabes qué significa redundancia? Es el pequeño gran detalle. Y obviamente lo pasamos por alto y ese es el problema. En la ASTO, la redundancia estructural es la capacidad que tiene una estructura de seguir funcionando aunque falle uno de sus elementos. ¿Quién sabía eso? Levanta la mano. ¿Tú sí sabías? Está bien. No, yo sé que les dije, pero por eso tienen que saber, pero yo no puedo repetir lo mismo cada semestre. Y la redundancia se utiliza mucho en hormigón armado. La redundancia, pero no se repiten los términos distintos. Ahora, en hormigón te ha hablado de redundancia el ingeniero Claro Satido, Diego. A vos, don Pierre. Y te vale nada. ¿No? ¿Cuántas veces vas a repetir la definición? ¿Les ha dicho a ustedes a tu curso? ¿Y por qué hablan muchas veces los profesionales? Porque no saben el concepto de memoria. Y muchas veces los profesionales lo hacen simplemente porque lo toman como que todos lo saben. Y por eso se usa inteligencia artificial muchas veces. Defíneme esto. Porque ahora vean la definición que tiene el ASTO y tiene un problema, a menos que existan motivos sustituidos para evitar los principales elementos y componentes cuya falla se anticipa provocará el colapso del puente, se deben diseñar como elementos de falla crítica y su sistema estructural asociado como un sistema no redundante. Alternativamente,
Los elementos de falla crítica traccionados se deben diseñar como fractura crítica. Los elementos componentes cuya falla se anticipa no provocará el colapso del puente se deben diseñar como elementos de falla no crítica y el sistema estructural asociado como sistema redundante. Por el estado, ahora 0.95 excepcionales de redundancia para niveles convencionales y estos son para niveles no redundantes. En el caso de una viga de estas, ¿de cuánto tiene que ser? Factor de 1, porque sí importa que se arruine, pero me es despreciable. Pero en el caso de la viga principal del puente se tiene un factor de redundancia de 1,05. Este tema nos hemos olvidado hablar en el otro semestre y yo lo digo por sabido, no doy el diablo. Ahora, ¿tiene la misma definición en la ASI? ¿Cree? Ahora, para eso sirve también la IA. Tiene los mismos valores la ACI. Se va a decir tal vez sí, más bien no, es más, este está entrenado, pero ya le tengo que reñir el privado porque se porta mal. Ahí vean, los factores de reducción de resistencia phi, factores de carga gamma. Sin embargo, ACI se considera indirectamente de utilidad, redundancia y computable. La ACI tiene mayor de utilidad, mayor phi, y sección controlada por tracción 0,9, sección frágil 0,65. La ACI premia la utilidad ahí. Y la castiga, también se podría decir a la viga. Por eso tienen factores que minorizan sus capacidades, por eso tienen factores de 0,80, 0,9, todo eso, pero no son la misma filosofía. ¿De acuerdo, don Isaías? Y por eso es que no se pueden relacionar ambas. Y ahora, la otra, explícame, don Pierre. El último. Porque si lo ven ahí, mi puente es importante. ¿Creen que un puente no es importante, don Carlos? Sí es importante, por eso, ¿cuándo voy a aplicar más y menos? Esta clasificación se deberá basar en requisitos sociales o de supervivencia y o requisitos de seguridad o defensa. El comentario del artículo 3.10.3 proporciona algunos lineamientos sobre cómo seleccionar las categorías de importancia y su relación con el diseño sismoresistente. Esta información se puede generalizar para otras situaciones. En el artículo 3.10.3 se especifican 3 niveles de importancia respecto al diseño sismoresistente: crítico, esencial y otros. A los fines de este artículo, los puentes clasificados como críticos o esenciales, de acuerdo con el artículo 3.10.3, deberán considerar su importancia operativa. La mayoría debería ser típico, pero los puentes deben durar 100 años, porque no es posible que lo consideremos menos. Por eso a mí me gusta más que este pensamiento de esta operatividad, el criterio que maneja de durabilidad del eurocódigo, porque el eurocódigo viene de acuerdo a la importancia de la infraestructura. ¿Cuáles son los únicos puentes que me valen madre? Los menores a 10 metros. ¿Cuáles son los puentes que me interesan? Los mayores a 10 metros. Y ahí directamente se está hablando de 100 años. ¿En dónde analiza la ASTO la durabilidad de eso? Con sus factores, pero no lo implica. Y esto no lo veo al anterior semestre. Ahí está. Entonces, al final la multiplicación va a quedar por el primero, que era el factor de ¿qué? Que era ND, de ductilidad, ¿verdad? Ahora de ahí viene el gamma P. Ahora, ¿de dónde se saca el gamma P, don Isaías? De la página que revista cerrada. ¿Dónde? Pueden ir al texto. ¿Dónde está?
84. Ahí está. Ahora veamos esto. Tengo que ver qué voy a elaborar para calcular, y para eso tengo que ver en qué categoría voy a poner estas cargas. También puedo ver en los gamma P's de lo otro, pero cada uno va a ir con sus distintas cargas a ser utilizadas y al elemento que yo voy a caracterizar para poder evaluar. Ahora miren, le puse un 95, ¿dónde está? ¿Hay un 95? No. Siguiente, aquí hay más gamas P. Componentes y auxiliares, factores de carga. ¿Cuánto es el máximo componente para estas cargas? 1.25, ¿verdad? Siguiente página, 1.25. Se supone que eso tienen que linkear, coloquen esto, lo pegan en su memoria de cálculo y dicen de dónde están sacando. Pero son componentes auxiliares. Ahora entro cálculo del pasamanos. DBA. ¿Cuál era el DBA? El que hemos calculado más arriba, que estoy recogiendo lo calculado en el 58. Que tiene que ser mi carga aquí, el QBA, kilonewtons por metro, que es el peso propio del pasamanos. ¿Verdad, doña Lidia? El W es carga impuesta y P es la carga que también acabamos de calcular, que está más arriba, ¿verdad? Pero es todo distribuido. ¿Por qué? Porque es un elemento que está todo distribuido para poder ser calculado. Puedo convertir la carga puntual en distribuido y no tiene ninguna errata al calcular. Entonces debo entrar a mi multiplicación de valores y eso es lo que yo tengo que hacer ahí. ¿A qué va a ser igual mi estado límite último? Y aquí al lado que he dicho resistencia 1, resistencia 1. Con esa resistencia 1 yo tengo que ir acá. Resistencia 1 y ver qué elementos estoy utilizando. ¿Qué me dice? Todas las cargas de peso propio se multiplican por gamma P. Dice claro, ¿verdad, don Fernando? Y todas las cargas de extras se multiplican por 1.75. ¿Qué tengo ahí? Tengo eso. De acuerdo con eso obtengo el U. Saquen fotografía. Tienen que terminar esto en 10 horas. Tengo el DC. ¿Y qué puede irse a la celda de U? ¿Cómo? A la celda de U. Claro. Ahora, carga horizontal. Tengo el LS y el PL que ya lo hemos calculado. Y otra vez voy a volver a aplicar la misma forma. Resistencia 1. Tiene dos ataques, lateral y vertical. ¿Se imaginan todo lo que no han calculado en su pregunta? ¿Cuánto se pone su pie? 5. Miembro inferior, ¿va a ser igual? Sí, nadie discute, va a ser igual.
pero el miembro de abajo no tiene PL. Esa es la diferencia en el horizontal. Este sí tenía el PL, ¿verdad? Resistencia 1. Escogiendo el valor mayor de las cargas, obtengo U y de ahí saco momento último. Con el momento último, con esta carga distribuida, saco el valor que voy a obtener. Y esto es QL cuadrado sobre 10. Es un pórtico continuo, ¿verdad? ¿Por qué? Saquen fotografía. Se supone que todo esto sabe. Cuantía necesaria. Se supone que así aquí saco la cuantía ρ. Y esos son mis valores de cálculo. Yo voy a sacar una cuantía de 0.0022 y es mínimo. Y no se olviden que en preesforzado, como han visto el otro día sacando, tú recién te preocupas cuando superas cierta cuantía, ¿verdad? Y cuando es menos de eso quiere decir que no estás sobreesforzado. Por eso se les ha dado los dos procedimientos. Con eso sacan el error. Con eso sacan la cuantía balanceada y debe estar explicado. Y el beta 1 se llama 0.85, la cuantía balanceada. Saquen fotografía. La cuantía mínima responde a eso. La cuantía máxima responde a eso. Y por lo tanto se sacan ambos a ceros. Saquen fotografía. El acero de refuerzo se lo verifica. Se dan las armaduras correspondientes. ¿Cuánto estoy dando yo? 2 aceros de 9.5 me dan esto. Y verifico mi alto de compresión. ¿Para qué verifico mi alto de compresión? Porque siempre es peligroso cuando no estoy diseñando así. Con eso voy a sacar mi momento nominal calculado y debo comprobar que es superior al otro, pero aparte volver a verificar eso. Con eso me toca entrar al diseño al corte, que lo van a hacer también por la próxima clase. Saquen fotografía ahí. Tengo una fuerza cortante que me tiene que salir del cálculo, obviamente es Q por L sobre 2, me da 3,411. Saquen fotografía. Saquen fotografía más abajo. Ahí está. Entonces, tengo un BC que es 0.53 por la raíz cuadrada del F'(c) por B por D. Nunca va a cambiar eso. Y eso significa que tengo que sacar el área de acero con la formulita, donde tengo el S, todo eso, y calcular mi BS. Yo calculo mi BS. De ahí saco el BS, esta resistencia nominal al corte. La resistencia nominal al corte es igual a phi por BC más BS. Y entonces voy a tener que es 342. La resistencia nominal al corte tiene que ser mayor que el solicitante. Y en este caso, valida el que he hecho. ¿De acuerdo? Ha sacado fotografía, ya no lo pierdo. Eso acaba para la próxima clase y después entramos a diseño de postes. ¿Creen que vale la pena no asistir a clases? Y uso los exámenes yo siempre cuando he hecho, porque menosprecian la materia y no creo que sea menospreciable.